¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que estén todos muy bien en sus casas, espero que todo vaya muy bien, espero que todo el aprendizaje que han obtenido en estas sesiones sea de utilidad. Les pido por favor, ahora que hemos estado retomando los ejercicios de preguntar las sesiones y que he tenido la oportunidad de medir un poquito el conocimiento y el aprendizaje y el aprovechamiento de todos estos conocimientos, al respecto debo decir que hay muchas dudas que no han exteriorizado. Es importante por favor que me comenten, que exterioricen, que platiquen, porque asumo que lo saben si no lo hacen de esta manera. Por ahí entrevisté a algunas personas, parece que dicen saberlo y a la hora de la hora tienen muchas lagunas, entonces me inquieta mucho que todas estas lagunas por favor las hagan saber, es muy importante, ¿ok? Y bueno, el día de hoy terminaremos otro tema que es parte de la currícula de amparo. Estamos prácticamente en los últimos momentos de este curso, ya estamos retomando los últimos temas. Nos faltaría por ahí mañana el tema de declaratoria general de inconstitucionalidad, después entraremos propiamente recursos, esta misma semana estaremos ahí, y el tema pudiera ser más complejo para ustedes, que es ejecución de sentencias en materia de amparo. Espero que lo estén comprendiendo, si no, pues lo mismo de siempre, perdón que sea tan repetitivo, pero necesito que lo asimilen y lo lleven a cabo, por favor pregúntenme, ¿ok? Entonces, vamos a retomar, el día de hoy vamos a ver de nueva cuenta la jurisprudencia, trataré de ser muy concreto, trataré de ser muy puntual, porque ese es un tema que ya se estudió en Introducción al Estudio del Derecho, con aquellos que tuvo la oportunidad de platicar y de evaluar en Introducción al Estudio del Derecho, lo vimos, no sé si hay algún enfoque distinto y lo vamos a ver muy concreto desde el punto de vista de amparo, porque como mencionamos es parte de la currícula de esta asignatura que estamos trabajando, ¿ok? Vamos a ello entonces, vamos a hablar de la jurisprudencia y para hablar de la jurisprudencia vamos a empezar con algunos criterios. Por ahí nuestro libro de cabecera en tema de jurisprudencia, recuerda que era el tema de el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Por ahí Eduardo García Maínez que entendía la jurisprudencia como el conjunto de principios y doctrinas contenidas en los tribunales. Por ahí también podemos entender que la jurisprudencia puede ser un complejo de afirmaciones y decisiones pronunciadas por sentencias por parte de los órganos del Estado, contenidos en ellas, pero finalmente hay que entender el verdadero sentido de la jurisprudencia y entender que la jurisprudencia pues finalmente es un conjunto de interpretaciones. Son interpretaciones de índole jurídica que realizan quienes, pues los órganos jurisdiccionales, naturalmente aquellos que están facultados para llevar a cabo la jurisprudencia y son aquellos que deben estar competentes con la finalidad de poder subsanar o aclarar algunas lagunas de la ley. Esto es lo que podemos entender por jurisprudencia. La jurisprudencia, como lo vimos en su momento en la pirámide de Kelsen, está regulada en la ley de amparo, en los artículos 225 a 230 de la ley de amparo. Es importante que ustedes tengan ahí el fundamento legal, es por eso que lo estamos estudiando otra vez en el curso de amparo. No se espanten, sé que es algo que ya se viene en introducción, pero también es parte de este curso de amparo, por eso lo aterrizamos de manera muy concreta, ¿ok? Y como ya saben todos ustedes, hay tres maneras de hacer jurisprudencia. La jurisprudencia por reiteración, la jurisprudencia por contradicción y la jurisprudencia por sustitución. Y vamos a hablar primero de la reiteración, de la jurisprudencia por reiteración. ¿Quiénes pueden hacer esta jurisprudencia por reiteración? Pues, en primera instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas, los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito, ¿ok? En el caso de los tribunales de la jurisprudencia por contradicción, la jurisprudencia por contradicción se puede llevar a cabo en pleno o en salas o las salas de la corte propiamente dicho, y los plenos de circuito también pueden llevar a cabo esa jurisprudencia. Ok, obviamente toda la jurisprudencia que se emita por parte de un juzgador federal, vamos a pensar en la corte que es el órgano supremo y es el que en el escalafón está a mayor proporción de todos los demás. Todos los de abajo será obligatorio para todos los tribunales de abajo. Si está la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno o en salas, que hay abajo pues los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados federales. Y más aún de todo esto están los juzgados locales, están los juzgados de la Ciudad de México, los juzgados de los estados, y para todos ellos es obligatoria. Hay que entender que hay algunos órganos que emitan sus propias jurisprudencias, y me estoy refiriendo a los tribunales de carácter administrativo. Ellos también tienen sus
emiten sus propios criterios. Sin embargo, pues no pueden ir en contra de aquellos establecidos por la Corte. Deben entenderlo de esta manera y para todos ellos son importantes. Entonces, la que establezca también los plenos de circuito deben de ser estas jurisprudencias que establezcan los plenos de circuito deben de ser obligatorios para todos los de abajo, igual a los colegiados, para todos los tribunales que están abajo. Si hablamos de los tribunales colegiados de circuito, pues quien está abajo están abajo de los colegiados está los unitarios de circuito, están los de distrito, pues todos menos la Corte prácticamente. Es importante que ustedes entiendan eso y todos esos criterios serán obligatorios jerárquicamente para abajo. Entonces hay que entender también que cuando se emite una jurisprudencia y con base en un criterio se resuelve, se emite una jurisprudencia y se puede llegar a sustituir o contradecir, como lo veremos más adelante, eso no significa que si un asunto se dilucidó, se resolvió en definitiva con base en un criterio jurisprudencial, el criterio que se basó, la resolución que se emitió con base en ese criterio, quede sin efectos. Aunque una jurisprudencia sea sustituida o contradicha, los asuntos que se hayan resuelto inherentes, que ya son cosa juzgada, pues no se van a retrotraer de ninguna manera. Entonces es importante, ¿ok? La jurisprudencia no tiene efecto retroactivo, eso es importante. Y bueno, vamos a entender, es hora de hablar y de entender cómo se constituye un criterio. Recuerda que un criterio se le conoce como una tesis aislada. Eso es solo un criterio que emite la Corte, que emite los colegiados, que emite los plenos de circuito. Y bueno, pues un criterio simple y sencillamente es una tesis aislada. ¿Y qué elementos? Como ya sabemos, todos hemos tenido acceso a estas alturas, a una tesis aislada. Deben de contener el título, el subtítulo en su momento, las consideraciones o las razones lógicas jurídicas, por virtud de las cuales emiten ese razonamiento, cómo se integran, cómo se están integrando los tribunales para poder discernir ese conflicto, se debe especificar si es criterio o tesis de jurisprudencia, es una contradicción, una sustitución, y vamos a hablar de los criterios que se refieren, si estamos invocando algún criterio en una tesis aislada. A ver, yo voy a hacer un razonamiento en torno a esta ley, te vamos a referir específicamente a la norma a la cual se pretende dirigir esa jurisprudencia o la norma que se pretende subsanar. Y en ese momento, pues bueno, se emitirá una tesis aislada por parte de los organismos competentes. Una vez que se emite un criterio, una tesis aislada o una tesis de jurisprudencia, ya sea por contradicción o por sustitución, se tienen 15 días las autoridades que vayan a emitir estos criterios, ya sea a manera de tesis aislada o de tesis de jurisprudencia, la deben de remitir dentro del plazo de 15 días a las oficinas del Semanario Judicial de la Federación, porque los semanarios judiciales de la Federación, el Semanario Judicial de la Federación, es donde se van a glosar, donde se van a documentar todos estos criterios, estas tesis aisladas, y en los semanarios también se deben de incluir las resoluciones que dieron origen o que dieron génesis a estas tesis aisladas o a esas tesis de jurisprudencia, ¿ok? Y bueno, pues, para invocar una tesis es muy importante, ustedes lo deben de saber, basta con que yo invoque el número de tesis y el título o el subtítulo, pero pues normalmente lo que hacemos, y es lo más seguro, es plasmar o acompañar una copia propia de la tesis aislada. La tesis aislada, recuerden que no es obligatoria para ningún tribunal, solo es un criterio, pudiéramos tomarlo como eje, pero las que sí definitivamente son obligatorias son las tesis de jurisprudencia, y esas en definitiva se tienen que acompañar, ya sea en copia o por lo menos referir el número, el tomo del semanario y todos los datos inherentes, ¿ok? Vamos a hablar entonces de los 3 tipos de jurisprudencia y vamos a la reiteración. ¿Cómo se establece la jurisprudencia por reiteración? Recuerden que se deben de emitir 5 criterios o 5 tesis aisladas en el mismo sentido, de manera ininterrumpida, por parte de las salas, por parte de los tribunales colegiados de circuito, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que es el tema de la jurisprudencia por reiteración. No tiene mayor ciencia. Vamos a hablar de la jurisprudencia por contradicción, que son aquellos criterios discrepantes entre las salas o los tribunales colegiados de circuito, y la contradicción naturalmente se tiene que resolver por la Corte, ¿ok? Que debe de ser en pleno. Si nosotros deseamos plantear ante la Corte
una jurisprudencia para que sea contradicha en un momento dado, pues se tiene que establecer y aquellos entes que van a, o aquellos funcionarios competentes propiamente para decidir o discernir respecto de la contradicción, pues será la Corte en pleno o en las salas o en los plenos de circuito o los plenos de circuito dependiendo de la región o de la circunscripción donde estamos propiamente ubicados, ¿ok? La materia, bueno, cuando se hace una jurisprudencia por contradicción, puede sustentar, vamos a suponer que esta contradicción se plantea ante la Corte o ante un pleno de circuito, y una vez que se resuelve en definitiva la contradicción de una tesis, o de una tesis de jurisprudencia propiamente dicho, pues se puede emitir un nuevo criterio, se puede declarar inexistente, o se puede dejar sin materia el criterio que yo en definitiva deseo como organismo jurisdiccional, como pleno de circuito, como pleno de la Corte o por salas de la Corte, deseo contradecir, ¿ok? Las contradicciones no afectan los casos pasados. Si alguna tesis de jurisprudencia fue utilizada en un asunto anterior que ya es juzgado, que ya es cosa juzgada, que ya es firme, recuerden ustedes que la jurisprudencia no tiene el carácter retroactivo y no afectará de ninguna manera, aunque se pronuncie una contradicción, los asuntos que se resuelvan en lo subsecuente. Entonces las contradicciones no afectan los asuntos pasados. ¿Y quiénes están legitimados o quiénes tienen la facultad para denunciar estas contradicciones ante la Corte? Pues se puede pedir, tienen legitimación o pueden pedir la contradicción ante la Corte los ministros de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito a través de sus funcionarios, los tribunales colegiados de circuito a través de sus magistrados, o lo que se le conocía como el fiscal general de la Nación, hoy, bueno, lo que se le conoce hoy como el fiscal general de la Nación, antes el procurador general de la República, hoy es fiscal general de la Nación, ¿ok? Y cuando hablamos de los colegiados de circuito, recuerden que sus integrantes o el procurador, cuando hablamos de una tesis de jurisprudencia que emiten los tribunales colegiados de circuito, la contradicción puede ser denunciada por los integrantes de este tribunal colegiado de circuito, más bien de un tribunal colegiado de circuito diferente, porque será otro asunto distinto, o por el fiscal general de la República, ¿ok? Así es como se plantea, o las personas que tienen por ahí facultades para hacer esto, ¿ok? Para denunciar una contradicción. ¿Cómo se da la interrupción de una jurisprudencia? Pues cuando se dicta una resolución en sentido contrario a una tesis de jurisprudencia, en ese momento deja de ser obligatoria y se tiene que emitir una nueva resolución, y en ese sentido, en ese mismo instante, cuando se dicta o se pronuncia un nuevo criterio diferente, automáticamente hay interrupción de la jurisprudencia, hay interrupción absoluta, deja de ser obligatoria porque se dictó un nuevo criterio en contra, y si se desea hacer una nueva jurisprudencia, ya sea por reiteración o por contradicción o substitución, se deberán seguir a cabo, se deberán llegar a cabo estas mismas reglas que hemos mencionado anteriormente. Finalmente vamos a hablar de la jurisprudencia por substitución. Recuerden ustedes que la jurisprudencia por substitución también se sustituye por parte de la Corte. Recuerden que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tiene que establecer esa sustitución. Sustitución significa intercambiar un criterio por otro. Y las jurisprudencias, ya sea por contradicción o reiteración, pueden ser sustituidas por otro. Okay. Si se pide por parte de la autoridad competente a la Corte que se lleve a cabo en este mismo sentido la sustitución, pues se puede estudiar, y si se llega a una conclusión, pues será sustituido el criterio. Puede ser pedida al pleno de circuito, es el pleno por parte de un pleno de circuito el que conoce esta petición, se tiene que hacer a la Corte, puede ser un propio magistrado de un tribunal colegiado de circuito, y bueno, pues hay que expresar las razones por virtud de las cuales deseamos que al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que debe sustituir el criterio, en qué sentido y por qué razonamientos propiamente es que solicitamos y requerimos que esa sustitución o que esa tesis de jurisprudencia, ya sea por reiteración o contradicción, sea sustituido por un nuevo criterio. Y en el caso de las jurisprudencias por sustitución, los ministros que decidan aquella sustitución deberán ser por lo menos 8 para que una jurisprudencia por sustitución sea emitida, es decir, para que una jurisprudencia por reiteración o contradicción sea cambiado un criterio, sustituido por otro, deben de votar por lo menos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente, pues, si hay más y si es la totalidad y el pleno vota a favor por unanimidad, pues bueno, automáticamente será sustituido el criterio
y se expondrán los motivos por virtud del cual se sustituyen los mismos, ¿ok? Recuerden ustedes finalmente que aunque sea una jurisprudencia, con que se ha emitido una jurisprudencia por sustitución, de ninguna manera se pueden llegar a afectar en sentido retroactivo los criterios que hayan sido juzgados o catalogados como cosa juzgada con anterioridad. Recuerde, la jurisprudencia no se aplica en sentido retroactivo jamás, ¿ok? Pues realmente es lo que hay que decir de la jurisprudencia, no hay mucho que decir, es tema de examen naturalmente, pero pues es un tema que ustedes ya dominan, ya saben, y bueno, pues vamos a asumirlo y a plantearlo, adicionarlo al contenido de este curso de amparo, ¿ok? El día de mañana finalmente hablaremos de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y después de eso entraremos a los temas más delicados, con temas y matices más incisivos en materia de amparo. Les deseo que tengan una excelente tarde y saludos a todos, muchachos.